Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Movimiento facial. Kirimomo. De Unicreating en Wattpad. Porque sin saberlo, la sonrisa de Yaoyorozu era un movimiento facial. Por primera vez, Kirishima se encontraba realmente hipnotizado. Completamente embobado en cada detalle de la chica enfrente suyo, atontado hasta lo más profundo de su ser con la belleza que ella exhibía. Porque sin saberlo, la sonrisa de Yaoyorozu era un movimiento facial. Kirishima tomaba daño crítico en el momento en que el cabello de ella se movía sin cesar por el constante rebote de sus propios pies, pareciendo una melena negra por detrás de su cabeza, y aquella negrura brillante se veía aún más suave que de costumbre. Su corazón latía sin control cuando sus ojos de rubí tomaron de lleno la dulce sonrisa emocionada de Yaoyorozu, sus mejillas sonrojadas y como sus pupilas parecían haberse tornado a una gran, brillante estrella que iluminaba con calidez y felicidad a quien estuviera frente suyo. No sabía qué hacer con el puñetazo que había golpeado su corazón. Claro, siempre había sabido que Yaomomo era hermosa, ciego no era. Pero sí algo idiota y jamás se le había ocurrido pensar que incluso él podía quedar así de atontado con aquella sonrisa. Una cosa es saber que es hermosa y otra es experimentar aquella sensación en primera persona. ¿Qué sucede, Kirishima-san?, preguntó ella con su voz angelical, aquella preciosa sonrisa aún en sus labios, y él no pudo hacer más que tragar duro e intentar desacelerar los latidos en su interior. No es nada, Yaomomo. Intentó disimular él con una risa nerviosa, pasándole la hoja que originalmente debía de entregarle, y ella se dio la vuelta un poco confundida, confiando en su palabra. Pero no era nada. Era absolutamente todo, de hecho. Desde su cabeza que se encontraba hecha un desastre ante los pensamientos que se amontonaban como leña hasta su corazón que latía sin querer desacelerar el nuevo ritmo que había encontrado. Jamás había pensado en ella románticamente, aun si Yaoyorozu tenía absolutamente todo para ser una buena pareja. Fuera de su cuerpo, la amabilidad e inteligencia de ella eran de otro mundo. La seguridad que ocupaba al hablar, la elegancia de sus pasos al caminar y la adorable emoción que alumbraba su cara sigilosamente cuando se descuidaba. Yaomomo era hermosa, sexy, tierna, todo en uno. Por primera vez, Kirishima se fijó en Yaoyorozu. La miró por unos buenos 5 segundos, analizando todo y luego echando a palos de su cabeza todos los pensamientos estúpidos que se le avecinaron. Incluso si se fijaba en ella, no había manera de que Yaoyorozu lo hiciera de vuelta. «Oí, cabello de mierda». La voz de Bakugou lo llamó y Kirishima se dio la vuelta, agradecido por la intervención. «Hoy». Seguramente olvidaría lo extraño que su sonrisa lo hizo sentir en algunos días con las clases, sus amigos y el entrenamiento para ser un héroe tan genial como Red Riot. Buena pelea. Oh, Kirishima-san. Mina asintió fuertemente con la cabeza mientras una sonrisa alocada llenaba su cara. ¿Qué piensas de él? Ambas estaban sentadas en una banca, mientras esperaban su turno para pelear. Bueno, ¿qué piensas tú?, dijo Yaoyorozu, analizando todo como siempre y queriendo tener una perspectiva antes de hablar, para así no dañar sin querer su amistad. Kirishima es un gran chico, es mi amigo de cuernos. Si no estuviera tan enamorada del narcisista de Aoyama, tal vez me habría enamorado de él. Los ojos de Momo se abrieron y se llenaron de curiosidad. Podía ser una genio cuya inteligencia superaba la norma, pero al fin y al cabo, seguía siendo una chica como cualquier otra a la que le fascinaban las historias de amor. Con esmero en su voz, preguntó, ¿Aoyama-san? Sí, lo sé. Mira que para enamorarse de alguien que dice, nadie puede brillar más que yo. Hay que estar mal, pero supongo que no tengo problema en eso. Momo negó con la cabeza, aquello no era lo que quería decir. Con una sonrisa dulce, le dijo a Mina que quería seguir escuchando. Las mejillas de la chica rosada se hicieron más oscuras y una timidez impropia de ella alumbró sus ojos dorados. Aoyama siempre quiere ser el centro de atención, pero aun si no lo demuestra, te escucha, yo creo que siempre intenta lucirse porque quiere tener amigos. Será un gran idiota, pero es una buena persona. A decir verdad, lo que más me atrae de él es que, jamás me juzga. La expresiva cara de Mina se coloreaba en una expresión de amor y Yaoyorozu, muy dentro suyo, no pudo evitar que la ternura que aquello le producía se mezclara con una pizca de celos. A lo largo de su vida, seguramente había encontrado chicos que le hicieran atractivos o cuyas palabras aceleraran su corazón, pero era por tan solo unos momentos.
Jamás se había enamorado tan intensivamente, ni experimentado aquellas emociones intensas y sonrojos devastadores que describían en los libros de romance que leía secretamente. En su cabeza, se había dicho que no tenía tiempo para ello. Si fuera a sincerarse, encontraría que una parte de ella lo anhelaba. De igual manera, aquello no importaba cuando la batalla estaba por comenzar y la cara de su amiga parecía que iba a explotar de tan colorada que estaba. Eso es muy dulce, Ashido-san. Te deseo lo mejor. Una risa avergonzada surgió de los labios de Mina y antes de poder resumir su conversación, la voz de Aizawa las llamó desde los altavoces. La batalla había terminado. Recovery Girl le daba los últimos detalles de su evaluación médica y una barra de cereal para que comiese. Había sido difícil y exasperante luchar contra Ashido, sobre todo cuando tuvo que crear constantemente partes de un traje químico para cubrir lugares específicos de su piel y evitar así ser quemada por el ácido que Mina tiraba, todo mientras intentaba neutralizar el pH de este con una base y pelear contra ella. Creando armas y defensas cuyo material no fuera altamente corrosivo, gastando así la energía de Mina, que tenía que ensimismarse por unos segundos clave para aumentar la concentración del ácido y quemar con este lo que ella crease. Gracias a la acumulación de estos segundos clave en los que Yaoyorozu fue colocando trampas alrededor de Mina sin que ella se diera cuenta en su dedicación, fue que la heroína del todo, Creati, pudo ganar. Con un suspiro, salió de la enfermería y se dirigió a una máquina para comprarse una bebida. Para su sorpresa, ahí se encontraba Kirishima. Se saludaron y la gran sonrisa emocionada que su compañero le dio se le hizo tierna de alguna manera, sus dientes afilados brillaban como perlas al tiempo en que le decía, «Estuviste increíble». La voz animosa, confiada y estúpidamente masculina de Kirishima hizo que un pequeño temblor pasara por su cuerpo mientras que esas palabras, que realmente no esperaba, se guardasen en su corazón. El chico no tenía duda alguna de sus habilidades y aquello provocó un extraño calor en su cuerpo, que descartó rápidamente y en cambio, le sonrió con simpatía. ¿Eso crees? Él asintió con la cabeza. Definitivamente. Mina no es una oponente fácil y su Kirk es poderoso, lo que te hace increíble por haberla vencido. Kirishima hablaba sin temores, halagándola y básicamente gritando a todo pulmón sus partes favoritas de la batalla, haciendo sin querer que las mejillas de Yaoyorozu se sonrojaran levemente y buscase inconscientemente salir de esta situación. Señalando a la mano del chico, apuntó a la bebida que se encontraba en ella. «Se te enfriará la bebida, Kirishima-san». Con una sonrisa tímida, Momo le advirtió y Kirishima miró hacia abajo y luego hacia ella de nuevo, con una gran sonrisa avergonzada. «Es verdad. Me tengo que ir, pero realmente fue una buena pelea, Yaomomo». Despidiéndose con una mano, el pelirrojo partió caminando hacia la dirección opuesta de donde ella vino y mientras lo miraba caminar, pensó en las palabras de Mina a la vez que compraba las bebidas. ¿Qué piensas de él? ¿Qué pensaba de Kirishima e Ichirou? Yaoyorozu pensaba que era un chico bastante simpático, alguien con quien era fácil llevarse y si bien lo creía un poco idiota, debido a la cantidad de estupideces que había hecho con caminar y este le había contado, no dudaba de su inteligencia y ni de la capacidad de su Kirk. Creía que era alguien admirable por su espíritu heroico y un gran compañero cuyas palabras eran bastante motivadoras. Sobre todo, era una buena persona. Recordando por un segundo los abdominales marcados de Kirishima y su sonrisa brillante, las mejillas de Yaoyorozu se colorearon fuertemente. ¡Qué pensamiento más indecente! Escandalizada, lo apartó rápidamente de su cabeza y llevó una parte de la bebida a su mejilla para helar un poco el calor que subía a esta. Aunque, debía de admitir que era bastante atractivo. Ah, qué cosas pensaba. Tirándose aire a la cara, comenzó a caminar hacia la enfermería. Kirishima se encontraba con la cabeza apoyada en la pared, preguntándose seriamente si golpeando su cabeza contra esta sería posible quitar su estupidez. ¿Por qué tuve que decir eso? La cantidad de cosas que dijo en su intercambio con Yaoyorozu era mucho más que la simple felicitación que había pensado en decir originalmente, pero incluso con todo eso, había una frase que le avergonzaba profundamente. «Fue una buena pelea», dijo, burlándose de sí mismo. Claro que fue una buena pelea. No por nada es una estudiante recomendada. Golpeando su cabeza una vez contra la pared, se olvidó de activar su Kirk de endurecimiento y su cabeza pegó de lleno en la sólida pared. A veces, realmente cuestionaba su inteligencia. ¿Por qué siquiera se estaba avergonzando? Ni siquiera se entendía a sí mismo. Cuando la vio pelear contra Mina, algo dentro de él se revolvió en profunda admiración.
Era parecido a lo que había sentido cuando vio a Mina salvar a un estudiante de ser intimidado, solo que sin la destrucción de su propia confianza en el proceso. Siempre había sabido que ella era genial, pero no sabía por qué ahora le parecía incluso más genial y bonita que antes. ¿Será por aquella sonrisa matadora que le dirigió la otra vez? Los ojos negros y estrellados de ella no querían salir de su mente mientras más lo pensaba y sus mejillas se sonrojaban. Ya se lo había dicho una vez, nada bueno saldría de enamorarse de alguien inalcanzable. Pero pensándoselo otra vez, un pequeño crush no le hacía daño a nadie, ¿cierto? Déjame ayudarte. Yao Yorozu amaba las clases para convertirse en superhéroes más de lo que podía decir, pero incluso así, no podía negar lo estresante que podían llegar a ser. Luego de un buen baño y una charla con las chicas, Momo se halló sola a mitad de la noche en la sala común en busca de algo que comer y en su travesía, encontró un cierto cabello rojo asomándose por el sofá. Kirishima-san, ¿qué haces aquí? La luz azulada del televisor encendido era todo lo que alumbraba la habitación, pero aún así, era bastante difícil el no verlo. Ah, Yao Momo, comentó él al tiempo en que su cabeza sobresalía por el sillón y Yao Yorozu dejó salir una pequeña exclamación al notar las ojeras debajo de sus ojos. ¿Estás bien? Aquel instinto protector dentro de ella se remeció y Momo no pudo evitar el acercarse a él mucho más de lo que normalmente haría para asegurarse de su condición. Claro que sí. Las mejillas de Kirishima se sonrojaron fuertemente y Yao Momo, que no había podido ver su cara antes por la luz del televisor, pensó que tenía fiebre y colocó una mano en la frente de él. Tienes un poco de temperatura, comentó con una mirada de preocupación y él tuvo que obligarse a mirar a otro lado. Es porque hace calor aquí. Para Yao Yorozu era bastante obvio que era una excusa, sin embargo, él se veía incómodo y nunca fue la intención de ella molestarlo. Estaba lista para despedirse de él cuando Kirishima habló de nuevo. Cambiando de tema, Yao Momo, ¿qué haces aquí? Vine por algo de comer, dijo ella casualmente y un segundo después se arrepintió de decirlo. ¿Y si Kirishima pensaba que era una glotona? Eso sería tan indigno de una dama. Rápidamente se aclaró, por mi Kirk. Kirishima no entendía el por qué ella se veía tan nerviosa al decirlo, pero asintió con una brillante sonrisa. Qué diligente, tal vez yo también debería de entrenar mi Kirk por la noche, pensó él con simpatía y la admiración que sentía por ella creció un poco más. Carraspeando, Momo llamó su atención a la vez que una pequeña gota de sudor se deslizaba por su mejilla. ¿Y tú, Kirishima-san? No podía dormir. Las palabras dichas eran ciertamente verdad. El hecho de que había algo más en ellas era algo que solamente Kirishima sabía. La razón por la que no podía dormir, era por estar pensando en ella. Su compañera, a quien se atrevería a llamarla amiga. La misma Yao Yorozu Momo que se encontraba enfrente suyo con su melena suelta y aún así casi perfectamente ordenada, enfrascando su angelical rostro que miraba hacia la pantalla de la televisión con curiosidad. ¿Así que estabas viendo una película? Así es. Respondió como pudo, intentando ignorar la necesidad tormentosa que quería salir de sus pensamientos y comentarle lo hermosa que se veía. Un segundo de silencio pasó en donde las mejillas de Momo se sonrojaron levemente a la vez que, con cierta timidez, preguntó, ¿puedo acompañarte? Totalmente inadvertido de la manera en que el corazón de la chica comenzó a latir con su mirada confundida, Kirishima le dio una genuina sonrisa mientras asentía. Claro. No era la gran cosa, pero que ella se sentase al lado suyo dado lo amplio que era este sofá, lo colocó sorpresivamente nervioso. La película en la televisión estaba ahí rodando enfrente suyo, mas Kirishima no podía registrar nada de lo que estaba pasando en ella. Solo podía oír la tranquila respiración de la chica al lado suyo y aspirar aquel perfume de rosas que si bien lo había olido antes, no sabía que venía de ella. Eventualmente, se calmó. Sus hombros se relajaron y en el momento en que dejó su guardia abajo, Yao Yorozu se removió incómodamente al lado suyo. Yao Momo, mirándole con cierta culpabilidad, sonrió. Lo siento, la verdad es que no estoy acostumbrada a estar con el cabello suelto. Ah, él había estado tan centrado en sí mismo que ni siquiera había notado aquello. Observó detenidamente la suave y pálida mano de ella, que en segundos brilló y creó una coleta para sí misma. Una idea surgió en su cabeza. Como un pequeño cachorrito que quería hacer feliz a su amo, los ojos de Kirishima se iluminaron. En ese caso, déjame ayudarte. Insegura, Momo estaba a punto de replicar que era más fácil si lo hacía ella. Entonces, la sonrisa sutil que él había estado portando se transformó en un puchero que no sabía si hacía consciente o inconscientemente. Por favor. De todas formas, era realmente tierno. Yao Yorozu no podía resistirse a tal poder destructivo.
Asintiendo, Kirishima tomó la coleta entre sus manos y el pequeño roce de sus dedos estremeció ligeramente sus corazones. Él acarició su cabello azabache con sumo cuidado y gozó de la suave textura de este mientras lo juntaba para hacerle su usual peinado. Sin embargo, este se negaba a quedar igual que siempre y fluía hacia abajo ordenadamente. Confundido, deshizo su trabajo y comenzó de nuevo, solo para obtener el mismo resultado. Acarició su cabello detenidamente mientras lo admiraba y observaba curioso como su habitual volumen no se veía por ningún lado. Ahora que lo pensaba, el usual peinado de ella siempre parecía ignorar la gravedad. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, la sonora y dulce risa de Yaoyorozu resonó en el cómodo espacio entre ellos. Eso hace cosquillas, murmuró ella tiernamente y la respiración de Kirishima se cortó por un segundo al darse cuenta del sonrojo que mostraba en la punta de sus orejas, seguido de una alegre y pequeña risita. Para Yaoyorozu, dejar que alguien hiciera cosas por ella era una sensación nueva y agradable. Usualmente, la gente alrededor de ella y ella misma pensaban que como Yaoyorozu podía hacer la mayoría de cosas en su primer intento, era inútil ofrecer / pedir ayuda. Las palabras de Kirishima se repetían en su cabeza en un susurro mucho más dulce de lo que originalmente había sido. Déjame ayudarte. Algo tan banal como aquello, la hacía sentir tan a gusto a su lado. Con una sonrisa satisfecha, se relajó ignorante del gran sonrojo en las mejillas del chico y antes de saberlo, Yaoyorozu se había quedado dormida en el hombro de Kirishima. Tu sonrisa. Al despertar, lo primero que Momo notó fue una calidez expandiéndose en su lado derecho. Sus párpados estaban firmemente pegados y claramente le reclamaban seguir durmiendo, pero al ya ser consciente de que estaba despierta, le fue imposible. Bostezando, Momo abrió los ojos para encontrarse con la televisión de la sala común y un pequeño pánico recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no se encontraba en su habitación. Entonces, su mente finalmente decidió acordarse de los eventos de ayer y el rostro de Yaoyorozu se sonrojó al separarse de lo que ahora notaba era un hombro, y encontrar un cabello pelirrojo a su lado que claramente pertenecía a Kirishima, quien portaba expresión gentil y pacífica en su bonito rostro. Él se veía tan atractivo. Yaoyorozu se tapó los ojos con sus manos, avergonzada de siquiera pensar aquello, rápidamente decidiendo ir a su habitación y olvidar que siquiera había pensado aquello. Parándose, ella dio una mirada a la cocina y se congeló en el lugar. Ahí estaba el mismísimo Todoroki Shouto, comiendo cereales con leche en la cocina, quien al notarla la saludó con una mano. No creía que fuera posible, pero su rostro se sonrojó aún más, de ser posible mientras los nervios se apoderaban de su ser. ¿Cómo iba a explicar esto? De por sí quedaba claro que tanto ella como Kirishima habían roto el toque de queda que Aizawa Sensei les había impuesto y más que eso, habían dormido en el sofá juntos, aparte de que era bastante vergonzoso que alguien la viese recién despertada, con su melena negra volando en todas direcciones. Yaoyorozu no sabía exactamente qué decir para excusarse de esta situación. Ah, Todoroki-san, qué casualidad verte, esto. Todoroki alzó una mano mientras terminaba de masticar, deteniendo las palabras que iban a salir de la boca de Yaoyorozu, para luego alzar un pulgar en su dirección. No te preocupes, no diré nada. Su impasible voz resonó por la habitación y no concordó con la pequeña sonrisa en su cara y el brillo en sus ojos. Incluso sin decir más, Yaoyorozu lo conocía lo suficiente para notar que estaba orgulloso de cumplir con sus funciones como amigo como él mismo había dicho antes. Ella rió raramente mientras le daba una sonrisa algo incómoda. En ese caso, gracias Todoroki-san. Decidió pasar por alto lo que sea que él haya malentendido de su relación con Kirishima y decidió que este era el mejor momento para retirarse. Con una última mirada al chico que dormía en el sofá y despidiéndose de Todoroki, caminó hacia el elevador que la llevaría a su cuarto. Cuando recordaba el rostro de Kirishima, su corazón se aceleraba y dudaba que el tintineo en su estómago era solo por subir en el ascensor. Antes, había pensado que era Todoroki quien había malentendido su relación con Kirishima, pero ahora que tocaba sus mejillas calientes, tenía que admitir que tal vez era ella quien estaba malentendiéndolo. Al verla irse, Todoroki sintió una puntada en su pecho y su estómago se retorció de una extraña manera. Confundido, posó su mano en su abdomen. Tal vez. Y solo tal vez. Los cereales le habían dado indigestión. Cuando Kirishima despertó, un sentimiento de decepción se instaló en su pecho al notar que no había nadie a su lado. Se limpió la cara y se paró, notando en la cocina a Todoroki, quien estaba lavando un plato. Bueno, ya que estaba aquí, mejor desayunar. Buenos días. Saludándolo, tomó los cereales y la mano de Todoroki lo detuvo. No son de fiar, le dijo, mirando sospechosamente los cereales.
El brillo serio de sus ojos le advirtió a Kirishima que esto era algo de vida o muerte. Asintió. Lo que tú digas, bro. Luego de desayunar, Kirishima se fue a su pieza a vestirse y pasó el día libre que tenían como cualquier otro día. Fue divertido, sin embargo, quería verla. La oportunidad de hacerlo no se presentó hasta más tarde, cuando luego de la cena Kirishima se dirigió a la sala común para robar uno de los snacks que Zero mantenía escondidos en el gabinete de arriba. Era más que obvio el decir que se sorprendió al notar a otra figura ya abriendo dicho gabinete, mucho más al notar que era la misma chica que había ocupado sus pensamientos durante todo el día. Sus pies se acercaron a ella antes de pensarlo y ella se dio la vuelta sorprendida, con un paquete de papas fritas en la mano. Algo en su pecho se revolvió al notar que al verlo sus hombros se relajaron y una pequeña risa traviesa salió de sus labios mientras llevaba un dedo a estos, indicándole que hiciera silencio. Este será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Su corazón se aceleró y se estrujo. Kirishima honestamente pensó que la ternura que aquella acción provocó debería de ser ilegal. Sonrojado, lo único que pudo hacer fue asentir. La Oyorozu le sonrió de nuevo, más tímidamente y él no pudo evitar pensar que era un poco tarde para avergonzarse por haber sido atrapada en el acto, sin decir que a él realmente no le importaba ya que venía a hacer lo mismo. Kirishima dejó salir una profunda y larga risa, ella se veía simplemente tan adorable. Algo dentro de los ojos de Yaoyorozu cambió al verlo reír y una dulce y suave expresión apareció en su rostro. Tu sonrisa es hermosa, le dijo en un pequeño susurro, y como si no se hubiese dado cuenta de que sus labios se movieron por su cuenta para decir lo que su mente estaba pensando, se largó. Viéndola caminar, todo el cuerpo de Kirishima se puso, literalmente, como roca mientras sus ojos se abrían de sobremanera. El latido de su corazón resonaba en sus orejas y segundos después su temperatura subió hasta el punto en que ya no sabía distinguir si el piso de verdad se estaba moviendo o solo era él. Ah, a la mierda los snacks de Zero, realmente. La Oyorozu es tan injusta. Diciéndole aquello para luego largarse con su perfecto caminar, dejándolo solo y entumecido, con un creciente deseo de besarla hasta que el aire se les acabase. Días de lluvia. Eran días de lluvia en la ciudad de Musutazu, pero aquello no evitaba que las clases continuaran normalmente en la academia. Kirishima agradecía profundamente el fin de semana y el descanso que este implicaba. Actualmente se encontraba en la habitación de Bakugou, donde habían quedado en jugar videojuegos, mas su mente no podía concentrarse en lo que estaba viendo y al más ligero descuido volvía a ella. Había estado demasiado ocupado pensando en todo lo que estos sentimientos que se instalaban en su pecho significaban y qué es lo que quería hacer con ellos. ¿Quería él una relación con Yaoyorozu? ¿O era este un desorden de hormonas que pasaría eventualmente? Solo sabía que no quería hacerle daño a ella, por sobre todas las cosas. Bakugou paró el Mario Kart para mirarlo enojado. ¿Qué mierda te pasa? No me pasa nada. Dijo rápidamente. Tal vez muy rápidamente. Katsuki señaló la pantalla. Has estado corriendo contra la pared al menos 5 minutos. Sin palabras, no pudo hacer más que mirarlo. Siendo sincero, él tampoco sabía bien qué era lo que le pasaba. Vamos, cabello de mierda, puedes contarme lo que sea. Mirando los ojos rojizos de su amigo, él bien sabía que lo decía en serio. Y Kirishima quería contarle, de verdad, es solo que las palabras se le atoraban en su cabeza y sus sentimientos formaban un nudo en su garganta. Ojos de rubí le miraban fijamente esperando respuesta, hasta que pasó una mano por su rubio pelo, exasperado. ¿Tiene que ver con cola de cabello? Aquellos ojos asombrados le decían todo lo que necesita saber, pero aún así la boca de Kirishima se abrió como un pez. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo no saberlo? Bakugou sonrió con diversión, eres malditamente obvio. Las mejillas del pelirrojo se colorearon del mismo tono mientras enterraba su cara en sus manos. ¿Había sido en verdad tan obvio? ¿Es que acaso ella, que era tan pero tan inteligente, también se había dado cuenta? De ser así, Kirishima no sabía si iba a ser capaz de vivir con la vergüenza de aquello. ¿Y entonces? La voz de su mejor amigo interrumpió su tumulto interno. Él lo miró confundido. ¿Qué mierda vas a hacer al respecto? La mirada de su amigo era seria, sin ni una pizca de diversión en ella. Estaba honestamente preguntándole y parecía dispuesto para apoyarlo en cualquiera sea su decisión. El rubio suspiró. ¿Ella te gusta, no? Era distinto el haber casi pensado en ello a que Bakugou se lo dijera de aquella manera tan directa, como si fuera simplemente otro hecho más en la bolsa de cosas que son ciertas de Bakugou Katsuki, como si fuese tan ridículamente claro como que el cielo es azul y no hubiese necesidad de pensarlo más de una vez.
Por un instante, se le hizo difícil creer que esta persona era su mejor amigo. Sin saberlo, le había dado las respuestas a todo lo que necesitaba saber. Bro, eres tan masculino. Un rostro de completa confusión se mostró en Katsuki, mientras su mejor amigo se paraba de su cama con una sonrisa emocionada. Voy a mi cuarto, no he pensado en nada, pero voy a pensarlo ahora. La única neurona en la cabeza de Kirishima finalmente comenzaba a funcionar y con una brillante sonrisa salió corriendo de la habitación de Bakugou. En cambio el rubio se quedó mirando por donde había arrancado su amigo, notando que al muy estúpido se le había quedado el celular en la mesa. Al parecer había sacrificado una neurona por otra. Riéndose en su interior, Bakugou se quedó sentado en su cuarto por un rato más, sin molestar en apagar la pantalla que le decía que había perdido la copa estrella. Notaba en la mirada brillante de su amigo que el maldito iba en serio. Si él tenía que decirlo, si iba a enamorarse de alguien, entonces Cola de Caballo era una excelente opción. Era inteligente, responsable, bella, amable, algo estricta, pero a Bakugou le agradaba la determinación que tenía por convertirse en una heroína y más aún, era una chica. Por el rabillo de su ojo, pudo notar el lápiz de color verde que había dejado fuera en su escritorio, recordándole a una mata de rulos del mismo color. Ni siquiera se molestó en ahogar el gruñido que salió de sus labios. Reverenda mierda. Al empezar el día lunes, a Kirishima se le hizo más difícil que antes el verla. Todo su ser se ponía nervioso ante la nueva información en su cabeza, sus latidos resonaban en sus orejas cuando ella se acercaba un poco más de lo usual a él al hablarle y notaba las mejillas enrojecidas de Yaoyorozu, quien procuraba no sobrepasar algún tipo de línea invisible que había entre ellos. Aparte del saludo matutino, el resto del día pasó en un instante. Buscándola a la salida de clase sin saber qué le iba a decir, el tan solo ver su figura en la entrada hizo que su corazón se acelerase mientras caminaba hacia ella, repasando sus palabras. Hola Yaomomo, ¿cómo estás? No, eso era demasiado simple. Yaomomo, qué casualidad verte aquí. No era casualidad, si ambos acababan de salir de clases. Yaomomo, estaba pensando que tal vez podríamos salir algún día. Solo si quieres, claro, eso era demasiado vergonzoso. No había manera de que pudiera decir cosas como esas por ahora. ¿A qué hora pasas por el pan? Ahora estaba claro que su inspiración se estaba agotando. Aparte Yaoyorozu estaba forrada en dinero, dudaba que fuese ella quien iba a comprar el pan. Mucho más rápido de lo que le hubiese gustado, llegó a su destino. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte al cruzar por la puerta que llevaba hacia el exterior e inmediatamente comenzó a caminar hacia ella, repitiéndose a sí mismo de que él era muy valiente y esto no era nada para un héroe. La vio despedirse de una chica que no conocía, quien tenía un paraguas de color rosa pastel en sus manos mientras Yaoyorozu no tenía ninguno. Apenas la sonrisa matadora de ella se dirigió hacia él, todas sus neuronas hicieron cortocircuito. Eran días de lluvia en la ciudad de Musutazu, y aunque era algo extraño que la siempre diligente Yaoyorozu no tuviese un paraguas, Kirishima no pensó mucho en ello y por instinto le entregó el suyo. Ten. En apenas una sílaba, los ojos de Yaoyorozu se abrieron de sobremanera. Espera, Kirishima-san. No pudo evitar sonreír por la manera en que dijo su nombre, mostrando aquellos dientes puntiagudos mientras ignoraba el gran sonrojo que amenazaba sus mejillas a la vez que trotaba hacia atrás, incapaz de desviar totalmente su mirada de la linda expresión sorprendida que ella estaba haciendo, olvidándose completamente de la conversación en su cabeza que supuestamente debía iniciar con ella. No te preocupes. Hasta mañana, Yaomomo. Salió corriendo lo más rápido que pudo, con su bolso enfrente de su cabeza para detener en vano las fuertes gotas de agua que ya empapaban su rostro. El viento le golpeaba de frente mientras decidía correr hacia su casa, estaba helado y Kirishima estaba seguro de que todo su cuerpo se encontraba bastantes grados por debajo de lo normal, sin embargo, las mejillas le dolían de lo mucho que estaba sonriendo y estaba seguro de que, contradictoriamente, todo su ser estaba ardiendo. Su preciosa sonrisa, su voz diciendo su nombre y aquella expresión sorprendida le habían iluminado el camino. Finalmente sabía lo que quería con ella.